de Gobierno sobre política en materia de infraestructuras rurales y montes, y más concretamente sobre la devolución de los montes comunales. Para la exposición de la interpelación tiene la palabra el señor Pumares. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señor consejero. Además, me alegra volver a debatir con usted en esta Junta General, ¿no? Además, sobre un tema que, bueno, tal y como demuestra hoy el número de invitados que han venido a este pleno, no solo por esta interpelación, también por otras cuestiones que se van a debatir hoy y que son importantes para el mundo rural, es un asunto que genera bastante preocupación y que preocupa enormemente a muchísimas personas afectadas, ¿no? Fundamentalmente, además, porque, y eso sí lo quiero reconocer, cuando usted accedió a la consejería, bueno, pues se percibía que iba a haber efectivamente un cambio en esta devolución de montes vecinales en mano común. En el enunciado efectivamente he puesto montes comunales, si bien comúnmente no nos referimos como montes comunales, a pesar de sus similitudes, a pesar de que el aprovechamiento pertenece al común de los vecinos, a pesar de que ambos son inalienables, a pesar de que, como digo, tienen numerosas similitudes, montes vecinales en mano común y montes comunales no son lo mismo, ¿no? Los comunales pertenecen a las entidades locales y los montes vecinales en mano común han venido siendo utilizados por el grupo vecinal del territorio que se encuentra. Por ello, bueno, quiero hacer esta precisión, puesto que el enunciado de la interpelación efectivamente hace referencia a montes comunales. Mire, en el último pleno, en el penúltimo, en este caso, se acordará de que le interpelé acerca del proyecto Aldea Cero y una de las críticas que le realicé fue que antes de embarcarse en un proyecto irreal, en un proyecto que a mi juicio se encontraba alejado de la realidad del mundo rural, sin embargo sí que hay muchísimas cosas que se pueden hacer si de verdad queremos luchar contra el despoblamiento y si de verdad queremos desarrollar las aldeas asturianas. Le hacía referencia en aquel momento a desarrollar la normativa referente a las parroquias rurales y también le hacía referencia precisamente a la importancia de esa devolución a sus legítimos propietarios de los montes comunales, y de eso precisamente es de lo que hoy quiero debatir con usted. No es la primera vez, ni muchísimo menos, que se debate en esta Junta General, en esta legislatura, en relación con este asunto. Y, de hecho, ya en un pleno que se celebró el año pasado, se aprobó con el voto en contra, es verdad, del Partido Socialista, pero se aprobó una proposición no de ley, precisamente referente a este asunto, que presentó el Grupo Parlamentario de Podemos Asturias, que presentó la señora Rodríguez. Creo relevante, por tanto, indicar que este asunto ya fue tratado en esta Cámara, que incluso fue aprobada una iniciativa al respecto, y lo quiero hacer por dos motivos. Uno, porque a pesar de que ya ha sido tratado, a pesar de que ya haya resoluciones aprobadas, seguimos como estábamos prácticamente al principio de la legislatura. Luego sí es verdad que espero que me dé datos que le preguntaré al final de esta intervención, ¿no? Y, por otro lado, además, nosotros también traemos este asunto, evidentemente es nuestra obligación, pero es un asunto que trasciende absolutamente los partidos políticos, que trasciende absolutamente la ideología. Si en esta legislatura hablamos frecuentemente de los montes vecinales en mano común, de su devolución a los legítimos propietarios, que son los vecinos, es porque hay muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, muchísima organización y muchísima movilización detrás, a pesar de las trabas que pone la Administración. Y por ello yo creo que también hay que agradecer a esa coordinadora de montes comunales y a diferentes organizaciones como Asturias Ganadera todo ese trabajo que se está realizando. Como le decía, la cosa sigue más o menos como estaba a principio de la legislatura, con el agravante de que ya queda solamente un año para que finalice esta legislatura, y a pesar también de que en el programa electoral con el que ustedes concurrieron a las elecciones se puede leer, y cito: activaremos un plan de choque para clarificar la propiedad forestal en Asturias, que priorice los procedimientos necesarios de cara a clarificar, concentrar y ordenar la propiedad forestal de montes públicos y privados, con el objetivo último de aportar seguridad jurídica a los propietarios y gestores de dichos bienes y de recuperar la productividad a través de instrumentos de gestión colectiva: parroquias rurales, asociaciones de propietarios, juntas forestales. Estoy absolutamente de acuerdo con esto que ustedes señalan en el programa electoral. Lo que no tengo tan claro es que ustedes puedan ir dando por cumplido
este aspecto de su programa de gobierno. Hace también alrededor de 2 meses se reunió el jurado de clasificación de montes vecinales en Mano Común, del que evidentemente su consejería forma parte y en este caso estuvo representada por el director general de Montes y precisamente además una concejal del Partido Socialista, la señora Pérez Lamelas, concejal en el Ayuntamiento de Vegadeo y presidenta de la Coordinadora de Montes Vecinales en Mano Común, afirmaba que solo cabrá judicializar los casos y abocar a las comunidades vecinales a pleitos interminables. Y la pregunta que yo le quiero hacer es si ustedes están precisamente jugando con eso. La información que yo le pido en esta interpelación es en cuántas ocasiones han actuado ustedes de oficio, también si ustedes, porque además es una sensación que están teniendo todas las personas afectadas, si ustedes están pidiendo información que ya obra en su poder, información, por ejemplo, que estaba en el archivo histórico, están ustedes pidiendo información con el único objetivo, precisamente, de hacer desistir a los vecinos, como decía la propia señora Pérez Lamelas, condenándoles a pleitos interminables, a judicializar los casos, y también, una vez que está la resolución en marcha, a lo largo de esta legislatura, en cuántas ocasiones ya se ha procedido a la devolución efectiva de estos montes a sus legítimos propietarios. Mire, los montes necesitan atención, voy terminando, señor consejero, pero es indiscutible que quien mejor realiza esas funciones de cuidado y atención son los vecinos, que son quien mejor los conocen. Por eso, le repito las preguntas: ¿cuántos montes han procedido a reclasificar de oficio? ¿Se están pidiendo ustedes información con el objetivo de marear a los vecinos? Y si usted comparte esta afirmación de que, desgraciadamente, en demasiadas ocasiones, precisamente, los ciudadanos se ven condenados a interminables pleitos con la pérdida de tiempo y de recursos que eso ocasiona. Me quedó alguna cuestión que dejo para el turno de réplica. Yo creo que he dejado bastantes cuestiones sobre la mesa. Sí le pediría en ese sentido datos concretos y, sobre todo, también si usted se da por satisfecho con los recursos presupuestarios destinados a este asunto y si cree que la situación a punto de acabar la legislatura va como a ustedes les gustaría. Gracias, señor consejero. Gracias, presidente. Para contestar, tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Buenos días, señorías. Buenos días también a los invitados y espero que la información facilitada sirva por lo menos para aclarar, ¿no? Cuál es la situación en la que nos encontramos. Es verdad que mañana también en comisión tendremos oportunidad de hablar de asuntos relativos al sector forestal y que es importante que pongamos en contexto, ¿no?, que esta iniciativa de poner en marcha, de dinamizar el jurado de montes vecinales, forma parte de un contexto global, que es el de la política forestal, en un momento además de transición, donde está información pública el nuevo Plan Forestal de Asturias, que tiene que, evidentemente, avanzar en un nuevo modelo forestal que no solo sirva para, evidentemente, seguir apostando por las actividades tradicionales de explotación forestal, sino también en los nuevos usos, en objetivar los bienes patrimoniales que provienen del bosque, la biomasa o la captación de CO2. También es necesario destacar que dedicamos unos 11 millones de euros a la política forestal en Asturias, en distintos ámbitos, algunos bien conocidos, todos los vinculados a la gestión forestal, enfocados de manera transversal a la prevención de incendios y también a aquellas infraestructuras rurales que con carácter general, pero sobre todo centradas en la concentración parcelaria, avanzan en todo lo que tiene que ver con la clarificación de la propiedad agraria y forestal. En este contexto, creo que es necesario que las iniciativas políticas que como partido y como Gobierno asumimos, que fue dinamizar de verdad y que funcionase el jurado de montes vecinales para que pudiese dar respuesta a las solicitudes de aquellos propietarios, de aquellas comunidades que así los reclamaban, bueno, pues creo que ese compromiso se ha puesto en marcha, si bien los resultados no pueden ser a prioristas, ya que existe un marco legal, el que decreta el decreto de 2007, y que pasará a relatar qué es al que nos debemos, ¿no? Los objetivos tienen que, evidentemente, pasarse por las garantías legales de las que nos hemos dotado, ¿no?
El Estatuto de Autonomía, como saben, en su artículo 11 atribuye al Principado de Asturias, entre otras competencias, en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de montes, aprovechamientos y servicios forestales. El Real Decreto 1357/84, 8 de febrero, transfirió al Principado de Asturias las funciones y servicios del Estado en materia de clasificación y tutela de los montes vecinales en mano común. La Ley del Principado de Asturias 3/2004, 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, encomienda al Jurado de Clasificación de Montes vecinales en mano común del Principado de Asturias la clasificación como tales de los terrenos forestales que pudieran tener esa naturaleza de conformidad con lo establecido en la ley. Y la disposición transitoria segunda de la ley dicha dispone que, en tanto no se constituya el Jurado de Clasificación de Montes vecinales en mano común, seguirá vigente el Decreto 25/1993 del 13 de mayo. Y en cumplimiento de lo establecido del artículo 107.2 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, mediante decreto se reguló la organización y funcionamiento del Jurado de Clasificación de Montes vecinales. Jurado, como saben, está presidido evidentemente por el titular de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial en este caso, pero está constituido por especialistas de reconocido prestigio e independencia. Sí me gustaría destacar que en la propia pregunta, y entiendo que en todas las solicitudes, se sustancia una vocación de razón. Es decir, uno solicita algo cuando cree que tiene la razón. Y cuando se habla de la devolución, pues de una manera clara parece que hay un derecho establecido, cuando precisamente el trabajo que hacemos en el jurado lo que tiene es que, en su caso, sustanciar si esa solicitud está basada en derecho, para que la Administración pueda resolver en el marco legal que tenemos. Eso intentamos explicarlo, es decir, no es una decisión política, no es una decisión que podamos prejuzgar, sino que tiene que apoyarse en un trabajo riguroso y, por lo tanto, lo primero que hemos hecho en esta legislatura fue constituir formalmente, dotarnos de unos medios para poder avanzar en el estudio y evaluación de esos expedientes, construir expedientes de instrucción de cada una de las solicitudes con rigor, con transparencia, donde los distintos afectados evidentemente pudiesen personarse, donde se pudiese alegar y donde evidentemente hay mucho trabajo por hacer, porque acabamos de empezar. En los últimos 30 años se había clasificado un monte, en los últimos 3 años se han tramitado 19 expedientes y seguimos trabajando sobre todos los que han presentado solicitudes. También entiendo que hay una cuestión de fondo, y lo veo en las manifestaciones en las que se hacen, en las que la Administración deberíamos actuar de oficio, y lo escuchaba también en su pregunta. Bueno, como saben, evidentemente, para poder actuar, lo primero es que tenemos que construir la mecánica administrativa con un carácter independiente. Bueno, todo eso es lo que hemos hecho en este trabajo y lo primero, evidentemente, es dar respuesta en los tiempos administrativos y legales a las solicitudes que hemos recibido. Y así lo vamos a seguir con todas las garantías para los solicitantes y con todas las garantías que nos exige el marco legal en el que estamos, ya que en algunos casos de lo que hablamos es desafectar bienes que actualmente son propiedad pública. Y nuestro objetivo siempre tiene que ser, evidentemente, el de velar por el bien general. Aclaraba usted en su pregunta que se refería a los vecinales en mano común, porque es verdad que hay mucha confusión entre los comunales, y luego hablaré de algunas cuestiones referidas a los comunales respecto de los vecinales, pero la información más actualizada. La semana pasada hemos tenido un nuevo jurado en montes vecinales y hoy creo que en el BOPA se publica la clasificación de un monte en Tineo, es decir, seguimos avanzando al ritmo, evidentemente, que podemos. Se están tramitando actualmente 19 peticiones en curso. Se ha aceptado la clasificación de 5 montes como nuevos montes vecinales en mano común. Se han rechazado 4 de las peticiones y tenemos prácticamente finalizados otros 3 expedientes nuevos para la siguiente sesión del jurado. Desde hace 6 meses es cierto que no se han presentado nuevas peticiones. Usted aludía al marco legal o al marco ajeno al jurado del que pueden hacer uso las comunidades, y ese evidentemente siempre ha estado ahí y también es garantista, pero sí explicar que este jurado, evidentemente en ese marco legal, tiene que ser exhaustivo a la hora de poder velar porque se cumplen los requisitos, y más aún
cuando estamos hablando de montes de utilidad pública, que es lo que suele generar más discusión. Así que continuaremos con ese trabajo atendiendo al derecho de los solicitantes y con el objetivo de clarificar la propiedad. Para el turno de réplica tiene la palabra el señor Pumares. Gracias, presidente. Gracias también por su respuesta, señor consejero. Si bien hay alguna cuestión que sí que me ha preocupado. Usted hacía referencia a esa parte de mi pregunta en relación con actuar de oficio, con que el jurado de clasificación de montes vecinales y mano común actúe de oficio. Bueno, no es que sea una ocurrencia mía, ni muchísimo menos, sino que es que debería ser así, ¿no? Que debería actuar de oficio. Por ello entiendo que en todo lo que va de legislatura en ninguna ocasión ha sido el jurado quien ha actuado de oficio en esa devolución de los montes a sus legítimos propietarios. Sí que hay otra cuestión que le quiero plantear y me quiero volver otra vez a incidir en ella, ¿no? Usted hacía referencia a que, evidentemente, cuando hay una solicitud, debe haber cierta base para que esa solicitud llegue a buen puerto. La pregunta que yo le quiero hacer, y que además usted es consciente de que sobrevuela toda esa interpelación, es si la Administración está colaborando precisamente a dilucidar si esos montes deben ser devueltos a sus legítimos propietarios o si en ocasiones se está comportando como un obstáculo para lograr ese objetivo, ¿no? Yo creo que es una pregunta que no es en absoluto malintencionada, pero tampoco es baladí, porque usted, además, es consciente de que es una preocupación que tienen los vecinos. No sienten que la Administración les está ayudando, sino que sienten precisamente que la Administración es un impedimento. Por ello, usted también me hacía referencia a que en los últimos 3 años, si no lo anoté mal, se han tramitado 19 expedientes. La pregunta también que le quiero hacer es en qué situación están esos 19 expedientes y de esos 19, cuántos también, pues si se ha llegado a buen puerto, están correctamente escriturados. Mire, voy a terminar ya, señor consejero, fundamentalmente con esa preocupación que tienen los vecinos y que también tengo yo, de que la Administración, en lugar de colaborar, está actuando más bien como un estorbo. Y decía, termino también con una cita del expresidente Rodríguez Vigil, que, como usted comprenderá, no es que sea precisamente santo de mi devoción, pero cuando habla de montes, desde luego, hay que escucharle, ¿no? Y él decía, desapoderamos a quienes podían sacar un aprovechamiento maderero o ganadero de ese territorio y ahora les pagamos una subvención. En vez de darles dinero público, quizás era más útil devolverles la propiedad de lo que es suyo. Precisamente en esa devolución de la propiedad a sus legítimos propietarios, creo sinceramente que la Administración puede hacer muchísimo más, que su consejería puede hacer muchísimo más y que en demasiadas ocasiones, en lugar de colaborar, precisamente lo que está actuando es como un estorbo. Gracias, señor consejero. Gracias, señor presidente. Señor consejero, tiene la palabra. Bueno, la respuesta numérica eran 19 expedientes, 5 clasificados, y evidentemente en este trabajo también hemos ido pudiendo adaptar la instrucción para intentar poder recoger todas las alegaciones, no solo las que se producen verbales en las sesiones del jurado, sino también para que se puedan desarrollar por escrito, ampliando los plazos. Ese es el objetivo. Respecto de la pregunta que se me hacía, yo quiero destacar claramente que hemos puesto un punto de inflexión, que era un punto de inflexión político, en el sentido que desde hace 30 años el trabajo alrededor del jurado de montes vecinales prácticamente había estado parado, y en esta legislatura nos propusimos y nos comprometimos, y con más grupos de esta Junta, en ponerlo en marcha. Y eso no es algo sencillo, porque evidentemente en un proceso, como digo, que es garantista, que plantea cambios en la propiedad de bienes que son actualmente públicos, requiere evidentemente un rigor absoluto en cuanto al procedimiento. Y eso yo entiendo que se interpreta como un obstáculo, lo que evidentemente es una garantía adicional de lo público.
Sí, también, evidentemente, esos antecedentes nos ayudan muy poco a la hora de que la gente entienda el proceso en el que estamos, ¿no? Pero los expedientes de instrucción y, evidentemente, las decisiones del jurado tienen un carácter independiente, no político. Y, por lo tanto, cómo se instruyen los expedientes, pues son cuestiones que son opinables, porque evidentemente los técnicos que instruyen los expedientes tienen antecedentes en la gestión en esta comunidad autónoma. Esta es una comunidad pequeña donde todo lo que se hace es interpretable a nivel de las personas que lo hacen, y nuestro trabajo es precisamente quitarlo de ahí, es decir, que esa posición que es independiente pueda seguir siéndolo. Así que mi mensaje es el que hemos trasladado. Creo que hay un convencimiento y una mayoría clara desde distintas perspectivas en la Cámara de que lo importante es que la gente que vive en los pueblos se beneficie de la gestión de los montes, de la inmediatez, de poder tener un retorno de esos montes, que esa es la mejor garantía para que haya gestión, que esa es la mejor prevención de incendios. Y aunque se interprete, y entiendo, que los tiempos de respuesta a las demandas de los vecinos son insuficientes, ese es el trabajo que nos hemos encomendado. Y el marco legal en el que estamos es obligado para el Gobierno que está ahora y para cualquiera que tenga que hacer esta gestión. Así que ese es nuestro mensaje, el compromiso de intentar poner los medios, intentar que las labores de instrucción de los expedientes en ningún caso se interpreten como un obstáculo, sino como garantías, intentar, evidentemente, que no tengan que recurrir las comunidades que tienen derecho a ello a las instancias legales, sino que puedan aprovechar el mecanismo del jurado para que revierta la propiedad, pero hacerlo todo ello con la máxima garantía legal y jurídica a la que todos estamos obligados. Interpelación del diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, don Ovidio Zapico González, al Consejo de Gobierno sobre política en materia de ordenación del territorio y, más en concreto, sobre los planes de futuro para los terrenos del antiguo UCA tras el fracaso